Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrevista de RPP. Una reciente encuesta del IEP revela que más de 3 millones de peruanos habrían sido víctimas de trabajo forzoso en algún punto de su vida sin saberlo. Pero, ¿qué es el trabajo forzoso? ¿Cómo identificarlo y cómo diferenciarlo de otros delitos para poder denunciarlo ante las autoridades competentes? Para responder estas preguntas nos acompaña Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo. ¿Cómo estás, Ricardo? Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Bienvenido. Muchas gracias, ¿no? Un gusto estar con ustedes. Perfecto, Ricardo. El gusto es todo nuestro para hablar acerca de este tema tan importante y que sufren muchos peruanos en nuestro país, como lo es el trabajo forzoso. Quisiera preguntarte primero, ¿cómo identificar una situación de trabajo forzoso? Estamos hablando de trabajo forzoso, por ejemplo, si es que yo tengo un trabajo formal y me quedo de repente más allá de mi hora de trabajo, digamos, yo salgo a las 6, pero me quedo trabajando hasta las 9. ¿Es una situación de trabajo forzoso eso? Por favor, explícanos. Bien, creo que acá lo importante es comprender la definición de trabajo forzoso, que es realmente bastante sencilla. El trabajo forzoso, de alguna manera su nombre lo indica, una persona está obligada a trabajar bajo la amenaza de algún tipo de sanción, algún tipo de pena, ¿no? Que es lo que se conoce como coacción. Entonces, tiene que darse ambas condiciones, afectar la voluntad de la persona, por un lado, y la presencia de una amenaza de sanción, de pena, en caso de que la persona decida retirarse de ese trabajo, ¿no? Entonces hay una afectación de la voluntad. Eso es en sencillo la manera como se debe entender el trabajo forzoso, ¿no? Es verdad también que el trabajo forzoso como tal, como delito, recién se tipificó en el año 2017, es muy reciente. Muy reciente. Y ha ido evolucionando, y desde el año pasado el trabajo forzoso está integrado con otros tipos de delitos bajo un mismo artículo del Código Penal, que es el 129, y ahí podemos encontrar una serie de delitos relacionados con la explotación humana, en donde está trata de personas, está esclavitud o servidumbre, está trabajo forzoso, y hay otros más relacionados, por ejemplo, con la explotación sexual. Son de 20 tipos penales, digamos, metidos ahí, ¿no? Claro, entonces estaríamos hablando de que el trabajo forzoso está bastante ligado a la informalidad, ¿no es así? ¿En qué zonas de nuestro país es más recurrente detectar estos casos posibles de trabajo forzoso? Está muy relacionado a situaciones también de informalidad, pero también de ilegalidad. Entonces hay una serie de actividades económicas ilegales ampliamente conocidas en el Perú, como son la minería ilegal. Hay un gran segmento de minería ilegal en el país, minería que también, por cierto, fue tipificada recién en el año 2010. Pero hay mucho trabajo forzoso ahí, gente que entra a trabajar larguísimas horas, 12, 14, 16 horas, y que simplemente o no recibe la paga, o es amenazado, o se le cobran deudas. Hay una serie de otras variables que de acuerdo también podemos conversar. Entonces está asociada al trabajo ilegal, la minería ilegal, la tala ilegal de madera y el transporte ilegal. La migración ilegal también genera una serie de actividades que obligan a la persona, bajo la amenaza justamente de denunciarla, la obligan a trabajar adicionalmente, etc. Pero hay un rubro del trabajo forzoso muy relacionado a la zona urbana, porque usualmente nosotros entendemos que el narcotráfico, la minería, están en zonas muy alejadas y rurales, pero en la zona urbana también hay trabajo forzoso. En las investigaciones nuestras hemos identificado trabajo forzoso, por ejemplo, en el negocio de textiles, en confecciones, o en el negocio también el manejo de una serie de artículos que después son vendidos. Hay un caso que todos van a recordar, del famoso incendio en el edificio Nicolini, más conocido como las Malvinas, donde murieron 2 personas que estaban encerradas en un container y que cuando se produce el incendio no podían salir porque estaban bajo llave y no había forma de rescatarlos. Esas 2 personas, para que recordarlo bien, estaban bajo la modalidad de trabajo forzoso, y así fueron condenados también las personas responsables, ¿no? Entonces, hay que pensar que el trabajo forzoso no solamente se da en situaciones alejadas, sino también en la zona urbana. Y un último detalle, está también muy relacionada a la servidumbre doméstica.
la servidumbre doméstica, es decir, aquellas personas que trabajan en casa, trabajadoras del hogar, que no están bajo las condiciones que la ley manda y que pueden estar sometidas a trabajo forzoso. Es decir, están obligadas a trabajar lo que se denomina cama adentro, sin el pago correspondiente y coaccionadas o bajo una amenaza de una pena en caso de que se escapen de la casa, ¿no? Ricardo, entonces, por lo que hemos venido conversando, podemos determinar que no hay exclusividad para casos de trabajo forzoso de acuerdo a la zona geográfica o al ámbito, si es rural o urbano, sino más bien podríamos hablar de poblaciones vulnerables que podrían ser potenciales víctimas, ¿no es así? Cuando identificamos una situación de trabajo forzoso, ya ¿a qué autoridades podemos recurrir? ¿Cuál sería el proceso de denuncia para poder establecer ya el camino hacia el acceso a la justicia? A ver, la ruta más simple y adecuada es la comisaría cercana, y en donde ahí se establece y se denuncia que está bajo estas condiciones de trabajo forzoso. Por eso es importante esta campaña con RPP, porque tenemos que llegar a la mayor cantidad de gente posible para explicarle las características de este delito. Y eso incluye, por cierto, también a las autoridades policiales, que tampoco ellas saben exactamente diferenciar un delito de trata de personas con un delito de trabajo forzoso, por ejemplo. Vamos a hablar de eso. Pero la ruta más sencilla para la denuncia, si es que con miedo, es el teléfono, y es la línea 1818 del Ministerio del Interior, donde se puede hacer la denuncia de manera anónima y puede realmente describirse lo que está ocurriendo. Y desde ahí, obviamente, esta denuncia al 1818 se entrega a las autoridades policiales que tienen que actuar en consecuencia. El otro lugar para hacer la denuncia, sin duda, es el Ministerio Público. Para mencionar, digamos, los lugares más operativos para que se pueda encontrar algún tipo de acceso a la justicia en estos casos, ¿no? Ricardo, ¿esas instituciones están capacitadas solamente para atender casos de trabajo forzoso o también a otros delitos relacionados como, por ejemplo, la trata de personas? Ahí sí me gustaría poder tener un tiempito para poder establecer las diferencias, ¿no?, entre trabajo forzoso y trata de personas, porque son conceptos que están enmarcados y bastante asociados a todo lo que es explotación laboral, ¿no? Como dije al inicio, todos estos delitos de explotación humana están bajo un mismo título del Código Penal, que se denomina delitos contra la dignidad. Estos contra la dignidad tienen dos capítulos. Uno, que es el dedicado a trata de personas, y el otro que es dedicado a delitos de explotación humana, ¿no? Entonces, pero están todos bajo el 129 en el Código Penal. Entonces, ¿qué cosa es la trata de personas? La trata de personas puede tener como finalidad el trabajo forzoso, pero tiene múltiples finalidades. La venta y compra de niños, la venta y compra de órganos de seres humanos, la mendicidad forzosa, la explotación sexual en cualquiera de sus formas. Todas son finalidades de la trata de personas. Para que la trata de personas se describa como tal, tiene que existir lo que se denominan conductas, es decir, yo la capto, la transporto, la traslado, la cojo y la retengo. Esas son conductas, ¿no? Y luego debo usar medios como amenaza, como también una pena, etc. Pero para que la trata de personas se produzca, puede hacerse sin que se haya cumplido la finalidad de explotación. Es decir, todos los actos previos a la explotación es lo que se denomina trata de personas. Bien, entonces yo puedo procesar a alguien por trata de personas si logro demostrar que esta captación bajo una falsa oferta de empleo, que la he trasladado a otra parte, y si logro demostrar que la finalidad era explotarla, yo la proceso por trata de personas. En cambio, en el trabajo forzoso, que es una de las finalidades, se puede producir sin que ocurran todos estos actos previos. Lo que se castiga es ya el hecho de haber sometido a alguien bajo una pena a este trabajo obligatorio, forzoso. ¿Okay? Entonces, ahí esa es la gran diferencia. Trata de personas son todos los pasos previos y tiene diversas finalidades. Trabajo forzoso es que yo someto a una persona a trabajar.
iniciando su voluntad bajo cualquier medio que tenga yo en mis manos. Ahora bien, en el trabajo forzoso, ya las normas internacionales identifican una serie de indicadores, ¿no?, que aplican a esto. Por ejemplo, lo que mencionaste, abuso de la condición de vulnerabilidad, por ejemplo, ¿no? El engaño, que yo le ofrezco una cosa y le doy otra. La restricción de movimiento, ¿no? En el caso extremo, el candado, pero también, y puedo decirle, no vas a salir más que a tal lugar, ¿no? O en el caso más aislamiento, como ocurre en muchos casos que hemos atendido nosotros de víctimas en el servicio doméstico, ¿no? Por ejemplo, que son encerradas, inclusive se les retienen los documentos, todos los medios de comunicación son también captados, se les retira y ahí se aísla y se les somete a trabajo forzoso. Violencia física, violencia psicológica, intimidación, etcétera, son todas estas indicadores que contribuyen y colaboran a identificar la situación de trabajo forzoso. Si se produce, es posible que estemos frente a un caso de trabajo forzoso. Y hay otro caso más extremo, que es la esclavitud, ¿no? Y la esclavitud, ahí simplemente es la apropiación del sujeto, la apropiación de la persona, sí, su tratamiento como una cosa, ¿no? Ejemplos de esclavitud es la que se produce en el Braem, bajo los remanentes de Sendero Luminoso, que tienen a gente de lugar esclavizada, y obviamente para lo que se denominan masas, es decir, para que le produzcan a las fuerzas terroristas armadas, les produzcan todas las condiciones necesarias que requieren para alimentarse, etc., ¿no? Hay ahí acción esclava y es distinto a trabajo forzoso, como puede hoy entenderse, ¿no? Son delitos ciertamente diferentes, pero que obviamente atentan contra la dignidad humana, ¿no es así? Por eso es que están todos bajo este título en el Código Penal. Perfecto. Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo, es quien nos ha acompañado el día de hoy. Te agradezco, Ricardo, muchísimo por tu tiempo, y le recordamos a las personas que se han conectado a esta transmisión que esta entrevista se ha dado en el marco de la campaña Paremos el Trabajo Forzoso que organiza RPP junto a CHS Alternativo. Yo soy Nicolás Altamirano Peve, conmigo será hasta un próximo Facebook Live. Muchas gracias. Un gusto, Nicolás, hasta pronto. Paremos el Trabajo Forzoso. Es una campaña de CHS Alternativo y RPP.